El sol aún se alzaba perezoso sobre Brasilia cuando Rafael Nascimento salió de casa. El reloj marcaba las 7:20, y ya llegaba tarde para recoger a su hija, Lara, en el colegio. Llevaba unos vaqueros oscuros, una camiseta sencilla y el reloj de siempre, un regalo de su padre, también policía, fallecido hacía algunos años. A pesar de la prisa, su manera de conducir era tranquila. Le gustaba escuchar el sonido bajo de la radio, el aroma a café que aún impregnaba sus manos y el silencio de las calles de un barrio de clase media donde, incluso tras años de servicio, seguía sintiendo las miradas curiosas cuando pasaba. Rafael era agente de la Policía Federal desde hacía más de 10 años. Entrenado, disciplinado, conocía la ley como pocos. Y, aún así, había algo que el tiempo y el uniforme nunca lograron borrar: la desconfianza que nacía en los ojos de algunos al ver a un hombre negro al volante de un buen coche. Aquella mañana, ni siquiera notó el coche de la policía militar aparecer por el retrovisor. Una patrulla blanca, vieja, con la pintura desgastada y el escudo arañado. Pero cuando las luces azules y rojas comenzaron a parpadear, entendió que el destino había decidido ponerle a prueba una vez más. Redujo la velocidad y detuvo el vehículo con calma. El corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de una extraña resignación, como quien ya conoce el guión de una historia que nunca debería repetirse. 2 policías bajaron de la patrulla. Uno de ellos, alto, blanco, con el rostro enrojecido y los ojos fríos, se acercó con la mano en el arma. «Buenos días, ciudadano. Documentación del vehículo y carné de conducir», dijo el sargento Almeida, sin mirarle siquiera. Rafael entregó los papeles con tranquilidad. «¿Algún problema, sargento?» «Las preguntas las hacemos nosotros», respondió el policía, observando el interior del coche. «¿El vehículo es suyo?» «Sí, señor. Está a mi nombre». Almeida miró de nuevo los documentos y luego a Rafael. «Interesante, coche caro para alguien que vive por aquí, ¿no?» El tono rezumaba ironía y veneno. El segundo policía, más joven, parecía incómodo. «Sargento, todo está en regla», murmuró. Pero Almeida lo ignoró. «Salga del coche, por favor. Quiero echar un vistazo». Rafael respiró hondo. La escena le resultaba demasiado familiar. Incluso después de años portando una credencial de la Policía Federal, sabía que el color de la piel aún podía pesar más que el distintivo. «¿Puedo saber el motivo de la intervención, sargento?» «¿Motivo?» El hombre rió. «Actitud sospechosa. Y coche de lujo en zona residencial, ya sabe cómo es». Rafael abrió la puerta y salió despacio. Mantuvo las manos a la vista, el cuerpo tranquilo. «De acuerdo. Solo le pido que mantenga la calma también. Aquí el que manda soy yo», replicó Almeida, dando un paso al frente. «Apóyese en el coche». Rafael obedeció, aunque sentía hervir la sangre. El sargento comenzó a cachearle con brusquedad, empujándolo contra el capó. «¿Y a qué se dedica?», preguntó, burlón. «¿Conductor de aplicación? ¿Futbolista?» «Soy policía federal». El sargento se detuvo un instante, sorprendido, y luego soltó una risa seca. «Ah, ¿sí? Y yo soy astronauta». El soldado dio un paso atrás, inseguro. Rafael mantuvo el tono firme. «Mi credencial está en la carpeta, en el asiento del copiloto. Puede comprobarlo». Pero Almeida no se movió. «¿A quién crees que engañas con ese cuento, doctor?». El silencio que siguió fue pesado. El viento levantó polvo, la radio de la patrulla crepitaba con interferencias lejanas. Dentro de Rafael, algo se quebraba. Recordó las palabras de su padre. «Nunca pierdas el control, hijo. Un hombre negro con uniforme sigue siendo un blanco». Pero, aunque estaba preparado, dolía. Dolía darse cuenta de que, sin el uniforme, no era más que otro sospechoso. «Sargento», dijo mirando al hombre a los ojos, «está cometiendo un error». Almeida le apretó el hombro, empujándolo otra vez contra el coche. «El error es tuyo. Deberías saber cuál es tu lugar». Aquellas palabras, más que cualquier empujón, fueron el detonante. Rafael cerró los ojos, luchando contra la rabia. Por dentro, una tormenta se formaba. Por fuera, se mantuvo inmóvil, esperando el momento justo. La sirena lejana de otra patrulla resonó por la calle. La escena atraía las miradas de vecinos y curiosos. Rafael sabía que aquello no terminaría allí, y que, desde ese instante, ya no era solo una intervención, era una prueba de quien estaba realmente del lado de la ley.
El aire parecía más denso. El viento ya no traía el canto de los pájaros, solo el murmullo de quienes se detenían a mirar. La escena, un hombre negro apoyado contra un coche, con las manos visibles, siendo cacheado por un policía blanco alterado, era el retrato cruel de un país que aún no ha aprendido a mirar sin juzgar. El sargento Almeida giraba alrededor de Rafael como un depredador. La mirada fría, la respiración agitada. ¿De dónde ha sacado este coche, preguntó, con ese tono que no busca respuesta. Ya le he dicho, es mío, respondió Rafael, sereno. Y todo en él está en regla. Ya, Almeida dio una palmada en el maletero. Ábrelo. Quiero ver si no escondes nada. Rafael obedeció. Abrió el maletero y mostró las carpetas de trabajo, el chaleco táctico doblado y la mochila con la identificación oficial. Esto, dijo señalando la credencial, es un documento oficial. Soy policía federal. El sargento tomó la cartera con desdén, la miró por encima y soltó una risita corta. Ah, entonces ahora cualquiera imprime uno de estos por internet. Puede comprobarlo con el código QR, respondió Rafael. Y, por favor, devuélvame el documento. Pero Almeida lo ignoró. Puso la mano sobre el arma y dio un paso al frente. ¿Crees que me vas a engañar? Negro, con coche importado, diciendo que es federal, ¿me tomas por idiota? El soldado Farias, que observaba la escena en silencio, parecía dividido entre el deber y el miedo. Sargento, está tranquilo, está colaborando, murmuró. Déjeme llamar al comando para confirmar. Almeida se giró de golpe. Farias, cállate. Aquí el que manda soy yo. Rafael respiró profundamente. No quiero problemas, sargento. Solo quiero respeto. Pero el respeto era precisamente lo que faltaba. Almeida se acercó más y empujó el pecho de Rafael con fuerza. El respeto es para quien se lo gana. Y aún no he decidido si tú te lo mereces. El empujón hizo que la sangre se le subiera a la cabeza a Rafael. No reaccionó, sabía el peso que tendría cualquier movimiento. Aún así, sus ojos se endurecieron. Está excediendo los límites de la ley, dijo con voz firme. Esto es abuso de autoridad. ¿Abuso? Almeida soltó una carcajada. Abuso es que me mientas en la cara, creyendo que puedes hablarme de igual a igual. El sargento sacó las esposas del cinturón y las balanceó frente al rostro de Rafael. Ya que eres policía, entenderás lo que es ser esposado por uno de verdad. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El soldado Farias dio un paso al frente. Sargento, por favor, tiene razón. Ese documento es auténtico. He visto credenciales de la PF, y son así. ¿Ahora dudas de mí, Farias? Gritó el sargento, con el rostro encendido. La tensión era insoportable. Rafael vio las manos de Almeida temblar cerca del arma. Un error, un movimiento brusco, y todo podría acabar trágicamente. Pero mantuvo la voz calmada. Sargento Almeida, me estoy identificando oficialmente. Si insiste en esta actuación, tendré que registrar lo ocurrido. ¿Me estás amenazando? Almeida dio un paso atrás y sacó la pistola. Manos a la cabeza. El grito resonó por la calle. Los vecinos comenzaron a grabar desde las ventanas. Rafael, controlando la respiración, levantó las manos despacio. No voy a reaccionar. Solo quiero que entienda lo que está haciendo. Cállate, rugió el sargento. De rodillas. El soldado Farias dudó, visiblemente alterado. Sargento, ¿está yendo demasiado lejos? Pero su superior lo silenció con una mirada furiosa. Rafael se arrodilló sobre el asfalto caliente, las manos sobre la cabeza. En ese momento, sintió una mezcla de vergüenza y rabia, no por estar allí, sino por saber que, incluso con la ley de su lado, seguía siendo tratado como un enemigo. El arma de Almeida temblaba. El odio en su mirada no venía del deber, sino del prejuicio. Así me gusta, dijo con una sonrisa cruel. Todos iguales ante la ley, ¿no? El sonido de la radio de la patrulla interrumpió la escena. Base, aquí Alfa 22, confirmación de identidad federal, agente Rafael Nascimento, matrícula activa. Solicita apoyo inmediato en el lugar. Farias tragó saliva. Almeida, por un instante, se quedó paralizado. El color desapareció de su rostro. Rafael levantó la mirada, sin moverse. Se lo advertí, sargento. El silencio se extendió como una explosión muda. El sargento bajó el arma,
intentando disimular el temblor de sus manos. Pero ya era demasiado tarde. Las sirenas a lo lejos anunciaban que el abuso tenía testigos, y que el próximo capítulo ya no lo escribiría él. Las sirenas resonaban a lo lejos, cortando el aire pesado de la mañana. El sonido metálico parecía marcar el inicio de un giro, el instante en que la verdad, por fin, empezaba a tener voz. El sargento Almeida permanecía inmóvil, sosteniendo el arma con la punta de los dedos, mientras el soldado Farias respiraba hondo, aliviado al saber que el apoyo llegaría en cuestión de segundos. Rafael Nascimento, aún de rodillas, levantó lentamente la mirada. ¿Ahora me cree, sargento?, preguntó con serenidad, sin arrogancia, pero con firmeza. Almeida tragó saliva, el rostro manchado de vergüenza y rabia. «Levántate», dijo, evitando mirarle a los ojos. Rafael se incorporó despacio, con las rodillas marcadas por el asfalto caliente. Tomó su cartera profesional, aún en manos del policía, y la guardó con cuidado. «Acaba de cometer un delito», dijo con tono calmo y autoritario, consciente del peso de cada palabra. «Y voy a cumplir con mi deber». El sargento rió, intentando disimular el nerviosismo. «Ah, ¿vas a cumplir con tu deber? Aquí no estás en tu territorio, doctor. Aquí el que manda soy yo». Pero Rafael dio un paso al frente. Su mirada, firme y fría, hizo que el sargento retrocediera instintivamente. «La ley es mi territorio», respondió. «Y hoy, sargento, acaba de cruzar la línea». El sonido de las patrullas se acercaba. Los vecinos grababan desde lejos. Uno de ellos gritó: «Está todo grabado». Y la frase sonó como un recordatorio de que la verdad ya no podía borrarse. Rafael, con un movimiento rápido, se colocó frente al sargento y anunció, con voz clara y alta: «Sargento Almeida, queda usted detenido en flagrante por abuso de autoridad, coacción ilegal e injuria racial». Las palabras cortaron el aire como una sentencia. El soldado Farias abrió los ojos de par en par, sin saber qué hacer. «¿Qué?», balbuceó Almeida, confundido. «No puedes detenerme». «Sí puedo», respondió Rafael. «Y debo hacerlo». Rafael sacó la pistola de la cintura, pero la mantuvo apuntando hacia el suelo, con gesto profesional y controlado. «Deje su arma en el suelo, despacio». «Esto es una locura», gritó el sargento. «¿Vas a detener a un compañero?» «Compañero es quien honra el distintivo», replicó Rafael. «Usted ha deshonrado el suyo». Por un instante, todo quedó en silencio. Solo el sonido distante de las sirenas se mezclaba con el viento. El sargento vaciló, con la mirada perdida entre el orgullo y el miedo. Luego, finalmente, dejó caer el arma al suelo. Rafael se acercó, la recogió con cuidado y ordenó: «De espaldas. Manos en la cabeza». Al colocarle las esposas, repitió con voz firme: «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». El eco de esas palabras fue como un espejo invertido. El agresor sentía ahora el peso de la humillación que tantas veces había impuesto a otros. Las patrullas llegaron segundos después. 2 policías de la inspección militar y un comisario de la Policía Federal bajaron apresuradamente. La escena era surrealista: un agente federal negro, sereno, profesional, manteniendo esposado a un sargento blanco aún jadeante. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó el comisario. Rafael explicó todo con objetividad, sin alterar la voz. Señaló a los testigos, a los vídeos, al soldado Farias, que confirmaba cada detalle con la mirada baja y avergonzada. Almeida intentó defenderse, exaltado. «Esto es un absurdo. Solo hacía mi trabajo». Él fingió ser policía. El comisario, con frialdad, lo interrumpió. «Ya hemos confirmado la identidad del agente Nascimento. Será conducido para prestar declaración». Farias se acercó a Rafael, nervioso. «Yo, lo siento mucho por lo que ha pasado. Debería haberle detenido antes». Rafael le puso una mano en el hombro. «Aún estás a tiempo de hacer lo correcto, soldado. Siempre se está a tiempo». Mientras el sargento era subido a la patrulla, Rafael observaba en silencio. No había satisfacción en su rostro, solo cansancio. Un cansancio que no provenía del cuerpo, sino del alma, de tener que demostrar, una vez más, que un hombre negro puede ser la ley, y no su objetivo. Una vecina, grabando desde lejos, susurró emocionada. No perdió la calma, venció con serenidad. Rafael la escuchó. Y, por primera vez aquel día, esbozó una leve sonrisa.
Antes de marcharse, el comisario se acercó y dijo: Agente Nascimento, Asuntos Internos se encargará de esto. Ha actuado de manera ejemplar. Rafael asintió, mirando el cielo nublado sobre los árboles. Solo hice lo que cualquiera debería hacer, cumplir la ley. Incluso cuando la ley es puesta a prueba por el color de quien la defiende. Las patrullas se alejaron, llevándose al sargento esposado. Rafael permaneció quieto un instante, observando el reflejo de las luces rojas desaparecer en la esquina. Luego subió a su coche, respiró hondo y encendió el motor. La radio sonaba con una melodía lenta, casi melancólica. Miró el reloj, Lara ya debía de estar saliendo del colegio. Giró la llave y siguió adelante, con el corazón pesado pero firme, sabiendo que aquel día había hecho más que detener a un hombre, había liberado una verdad. La comisaría estaba llena. Periodistas, cámaras, curiosos, todos querían entender cómo un sargento de la policía militar había sido arrestado en flagrante por un agente de la Policía Federal. La noticia ya corría por las redes con titulares que mezclaban indignación y sorpresa. Policía Federal negro arresta a militar por racismo y abuso de autoridad en Brasilia. Sargento detenido tras abordaje discriminatorio. Dentro, el ambiente era otro, frío, tenso, burocrático. Rafael Nascimento estaba sentado frente al comisario de guardia, con las manos entrelazadas y la mirada cansada. Había repetido el mismo relato 3 veces: la parada, los insultos, la humillación, la amenaza con el arma en la mano. Cada palabra pesaba, medida, como quien revive el momento en cada frase. Al otro lado de la sala, el sargento Almeida permanecía en silencio. El rostro hinchado de rabia, los ojos evitando los de Rafael. Ya no gritaba ni ironizaba, solo respiraba hondo, intentando entender en qué momento su arrogancia se había convertido en esposas. El comisario terminó de tomar declaración y llamó a un escribiente. Registra ahí, flagrante por injuria racial, abuso de autoridad y coacción ilegal. Las palabras resonaron por el pasillo. El sargento levantó la mirada, incrédulo. Esto es un exceso, murmuró. Fue solo un malentendido. Rafael lo miró sin alzar la voz. ¿Malentendido? Me hizo arrodillar en el asfalto porque me apuntó con un arma. Me identifiqué 5 veces. Y aún así me llamó mentiroso y negro engreído. Eso no es un error, sargento. Es una elección. El silencio que siguió fue incómodo. Hasta los pasantes dejaron de teclear. El comisario asintió lentamente, reconociendo la gravedad del momento. El señor será remitido a la corregiduría militar, dijo al sargento. Responderá detenido. Mientras los oficiales lo conducían, Almeida lanzó una mirada rápida a Rafael. Ya no había arrogancia, solo miedo y vergüenza. Rafael no devolvió la mirada. Solo observó, con el semblante sereno de quien cumple su deber sin placer, pero con conciencia. Afuera, la prensa ya lo esperaba. Micrófonos y cámaras se alzaron en cuanto cruzó la puerta. Agente Nascimento. ¿Confirma que fue víctima de racismo durante la intervención? ¿El policía llegó a agredirlo físicamente? ¿Piensa demandar al Estado? Rafael respiró hondo. El instinto profesional le decía que no comentara, pero la voz de la sociedad exigía una respuesta. No estoy aquí como víctima, dijo con calma. Estoy aquí como ciudadano y como policía. Lo que me pasó a mí pasa todos los días a personas que no tienen voz ni un distintivo para defenderse. Y hoy, por casualidad, me tocó a mí. Nada más. Las cámaras guardaron silencio un instante, como si la dignidad sencilla de esas palabras pesara más que cualquier titular. Subió al coche y se marchó sin escolta. Condujo en silencio, las manos firmes en el volante, el corazón acelerado. Llegó a casa ya de noche. Su hija, Lara, lo esperaba en el salón con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, corriendo a abrazarlo. Rafael la envolvió con fuerza, como si ese abrazo fuera lo único que lo mantenía entero. «Sí, mi amor. Ahora todo está bien». Pero él sabía que no lo estaba. Nada sería igual después de aquel día. A la mañana siguiente, la historia era noticia nacional. Programas de televisión, radios, portales, todos hablaban del caso. Algunos lo llamaban héroe. Otros lo criticaban, diciendo que había humillado a un compañero de uniforme. Rafael no respondió a nadie. Sabía que cada palabra podía ser tergiversada. Pero el apoyo que empezó a llegar por las redes lo sorprendió. Mensajes de policías negros,
madres de jóvenes detenidos injustamente, gente común agradeciendo su valentía. Le diste voz a los que no se atreven a hablar. Por fin un policía que honra el distintivo. Aún así, el peso era real. Dentro de la corporación, no todos veían con buenos ojos lo que había hecho. Algunos compañeros lo evitaban. Otros murmuraban en los pasillos. Meterse con otro policía, esto traerá problemas. Pero Rafael no se arrepentía. La ley es la misma para todos, se repetía, como un mantra. 2 semanas después fue citado a declarar en la Corregiduría Federal. El proceso seguía firme, y el vídeo grabado por testigos ya era la prueba principal. El comisario responsable lo recibió con respeto. Agente Nascimento, todo el país ha visto lo que hizo. Fue correcto, fue técnico. Y fue necesario. Rafael asintió. Solo espero que sirva para algo, señor. Que el próximo agente negro no tenga que demostrar quién es. El hombre sonrió con tristeza. Ojalá, Nascimento. Pero el cambio empieza así, con uno que no se calla. Afuera, el sol volvía a salir sobre Brasilia. Rafael caminó hacia el aparcamiento, el distintivo colgado al cuello, la mirada cansada pero firme. Sabía que aún habría batallas, jurídicas, emocionales, internas. Pero también sabía que aquel arresto no era solo el de un hombre racista. Era el comienzo del encarcelamiento simbólico de una cultura que aún creía que el color determina la autoridad. Subió al coche, encendió la radio y escuchó su propia noticia. El agente de la Policía Federal que arrestó a un policía militar por racismo se ha convertido en símbolo de integridad en las redes sociales. Movimientos civiles y cuerpos policiales de varias partes del país han manifestado su apoyo. Rafael respiró hondo. No se sentía un héroe. Se sentía solo un hombre que hizo lo que su padre le enseñó. Nunca bajar la cabeza, incluso cuando el mundo intenta empujarte al suelo. El caso Rafael Nascimento vs Sargento Almeida se convirtió en un punto de inflexión. En las semanas siguientes, las redes sociales, los periódicos e incluso el Congreso comentaban el episodio. Algunos lo llamaban un acto de valentía histórica, otros lo acusaban de exponer a la corporación. Pero, por encima de todo, el país hablaba de algo que durante mucho tiempo había sido silenciado, el racismo dentro de las fuerzas de seguridad. Rafael, por su parte, vivía entre dos mundos. En la calle, era reconocido, aplaudido, grabado, un símbolo de integridad y resistencia. Pero en casa, el silencio era lo que más pesaba. Por las noches, cuando todos dormían, despertaba con el sonido imaginario de la sirena, el eco de la voz de Almeida gritando, de rodillas. El recuerdo volvía como una herida que se niega a cicatrizar. En las reuniones de la corporación sentía las miradas divididas. Algunos compañeros lo saludaban con respeto, otros apartaban la vista, fingiendo no verlo. Hizo lo correcto, pero removió un avispero, susurraban. A nadie le gusta ver a uno de los nuestros siendo expuesto así. Rafael fingía no escuchar, pero sabía que, en el fondo, no solo Almeida había sido juzgado, también lo habían juzgado a él. Un día fue citado a la sede de la Policía Federal. El director general lo recibió personalmente. Agente Nascimento, dijo el hombre, serio, sé que los últimos días han sido difíciles. Quiero que sepa que esta institución está de su lado. Rafael asintió. Le agradezco, señor. Pero lo que hice no fue por apoyo. Fue por justicia. El director sonrió brevemente. Lo sé. Y precisamente por eso el Ministerio de Justicia utilizará su caso como base para un nuevo programa de lucha contra la discriminación dentro de las fuerzas policiales. Rafael guardó silencio. El peso de todo aquello empezó a transformarse en propósito. Poco después, fue invitado a conferencias, entrevistas y debates. Hablaba con sencillez, sin discursos ensayados, solo con la verdad. No soy un héroe, decía. Solo hice lo que debía hacer. Pero si mi gesto ayuda a otro hombre, a otra mujer, a otro joven negro a creer que la ley también les pertenece, entonces habrá valido la pena. Sus palabras recorrieron el país. En escuelas, cuarteles y universidades, el nombre Rafael Nascimento se convirtió en sinónimo de dignidad. Y poco a poco comenzó a entender que el valor de un solo hombre puede abrir el camino para el cambio de muchos. Mientras tanto, el proceso contra el sargento Almeida avanzaba con firmeza. Durante el juicio, se proyectaron los vídeos de la intervención. El sonido de las palabras negro engreído resonó en la sala del tribunal, dejando a todos en silencio.
El abogado del sargento intentó justificar el comportamiento como un error de interpretación, un exceso de celo. Pero las imágenes hablaban por sí mismas. Rafael, sentado en el banco de los testigos, mantenía su expresión serena de siempre. No había ira en sus ojos, sino firmeza. Cuando llegó su turno de hablar, se puso en pie. Señoría, comenzó, mirando al juez, no estoy aquí para vengarme. Estoy aquí porque creo que el uniforme no es un escudo para la injusticia. Y quien usa el distintivo para humillar, no merece llevarlo. La sala permaneció en silencio. El juez asintió, y horas después se leyó la sentencia. El sargento Almeida fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por injuria racial, abuso de autoridad y coacción ilegal. El golpe del mazo del juez sonó como un alivio colectivo. Almeida bajó la cabeza. Lágrimas discretas resbalaron por su rostro. Antes de salir de la sala, miró a Rafael y murmuró, casi inaudible: «Perdóname». Rafael respondió en voz baja, pero con claridad: «Te perdono. Pero el perdón no borra lo que pasó. Solo demuestra que podemos ser mejores después». A la salida, los periodistas lo esperaban. Uno de ellos preguntó: «¿Cree que ha ganado?». Rafael sonrió, cansado. «Nadie gana solo. Lo que ha pasado aquí es lo que debería pasar todos los días, la ley funcionando. Solo eso ya es una victoria». Las imágenes de su declaración recorrieron el país. Días después, el Ministerio de Justicia lanzó oficialmente el Programa Nacional de Formación e Igualdad en las Fuerzas Policiales, inspirado en su caso. Rafael fue el primer invitado a dar una charla. En el auditorio, cientos de nuevos agentes, blancos, negros, hombres, mujeres, lo escuchaban en silencio. «La ley no tiene color», dijo. «Pero quien la aplica tiene corazón. Y eso es lo que determina si será justa o no». El público se puso en pie y aplaudió. Rafael miró al techo, emocionado, recordando a su padre. «Nunca pierdas el control, hijo. Un hombre negro uniformado sigue siendo un blanco». Ahora lo entendía. Su padre no lo advertía por miedo, sino por sabiduría. Esa noche, en casa, Rafael observó a su hija dormir tranquila. El reloj en la pared marcaba las 11:11. Sonrió, aliviado. Sabía que el camino aún sería largo, pero algo había cambiado, no solo en él, sino en el país. Por primera vez, Brasil veía a un hombre negro uniformado no como sospechoso, sino como símbolo de la propia justicia. 3 años habían pasado desde el día del juicio. El país seguía cambiando, aunque poco a poco. El Programa Nacional de Igualdad en las Fuerzas Policiales ya había formado a cientos de agentes, y en muchas academias el nombre de Rafael Nascimento se mencionaba en las clases de ética. Él ya no se veía como el hombre que fue humillado, sino como el hombre que transformó el dolor en legado. Viviendo con su familia en una casa sencilla en Brasilia, Rafael había aprendido a convivir con la fama y con el silencio. Los aplausos habían disminuido, pero la conciencia seguía tranquila. Cada mañana salía temprano, se ponía el uniforme y repetía el mismo gesto de siempre. Pasaba la mano sobre el distintivo y murmuraba: «Que hoy la justicia sea más fuerte que el miedo». Era un ritual. Un recordatorio de que el uniforme, a pesar de todo, seguía representando algo más grande que él mismo. Una tarde, al salir de la sede de la Policía Federal, el guardia de la entrada le avisó: «Agente Nascimento, hay un hombre que quiere hablar con usted. Está ahí afuera, en el banco». Rafael frunció el ceño. El sol del atardecer bañaba el estacionamiento, y allí, sentado a la sombra de un árbol, estaba Almeida. El sargento parecía otro hombre. Cabello gris, mirada cansada, ropa sencilla. Al verlo, Rafael sintió un nudo en el estómago, no de rabia, sino de recuerdo. Caminó lentamente hacia él. «Buenas tardes, señor Nascimento». La voz de Almeida salió baja, casi vacilante. «Yo, no esperaba que me reconociera». Rafael cruzó los brazos. «Lo reconocería en cualquier lugar». «¿Qué hace aquí?». El hombre respiró hondo. «Salí hace 2 meses. Libertad condicional». Miró al suelo. «Necesitaba hablar con usted. No para pedir nada. Solo para agradecer». Rafael frunció el ceño. «¿Agradecer?». Almeida asintió. «Pasé mucho tiempo con rabia hacia usted. Pensé que mi vida había terminado por su culpa». Hizo una pausa, con la voz entrecortada. «Pero fue en la cárcel donde entendí, la culpa siempre fue mía.
Contó que allí conoció hombres que habían sufrido el mismo tipo de humillación que él había causado. Hombres negros, pobres, invisibles. Vi el reflejo de lo que fui, Rafael. Y por primera vez, sentí vergüenza. Rafael guardó silencio. No había respuesta fácil para ese tipo de dolor. Entré en un programa de reeducación, comencé a estudiar, a participar en charlas sobre derechos humanos, continuó Almeida. Escuché su historia contada por otros. Vi el vídeo de su conferencia. Lo miró a los ojos. Fue ahí cuando entendí lo que quiso decir al afirmar que la ley no tiene color, pero quien la aplica tiene corazón. Tragó saliva. Usted me enseñó eso. Y necesitaba decírselo mirándole a los ojos. Rafael respiró profundo. Por un momento, los dos quedaron en silencio, escuchando solo el viento. El tiempo parecía suspendido. No sé si puedo perdonarte por todo, Almeida, dijo finalmente. Pero me alegra que lo hayas entendido. El sargento asintió. El perdón no es para mí, es para usted mismo. Solo necesitaba que supiera que cambié. Rafael miró hacia el horizonte. Entonces que ese cambio no sea solo eso. Que sea un nuevo comienzo. Extendió la mano. Almeida dudó, luego la estrechó. Fue un apretón firme, cargado de pasado, pero lleno de verdad. Por un instante, no eran dos policías, eran dos hombres intentando reconciliarse con lo que la vida les enseñó. Meses después, Rafael recibió una invitación inesperada. La Academia Nacional de Policía celebraría una ceremonia especial para homenajear a los agentes que habían contribuido a la reforma institucional. Su nombre estaba entre los principales. En el público, al final de la ceremonia, vio un rostro conocido sentado discretamente al fondo. Era Almeida. No vestía uniforme, vestía humildad. Al cruzar miradas, hizo un leve gesto con la cabeza. Rafael respondió del mismo modo. Ya no había rencor. Ese intercambio silencioso lo decía todo: justicia hecha, humanidad preservada. Esa noche, Rafael regresó a casa y encontró a su hija, ya adolescente, estudiando en la sala. Ella levantó la mirada y preguntó: «Papá, ¿es verdad que perdonaste al hombre que te humilló?» Rafael sonrió. «Sí. ¿Pero por qué?» Se sentó a su lado. «Porque cuando elegimos perdonar, el dolor deja de mandar en nuestra vida». Hizo una pausa. «Y porque quiero que crezcas en un país donde el perdón no sea señal de debilidad, sino de fuerza». La niña sonrió y abrazó a su padre. Afuera, el cielo de Brasilia brillaba con estrellas discretas. Rafael cerró los ojos por un momento, escuchando el viento golpear las ventanas. Sabía que la lucha contra el prejuicio no terminaría con él, pero sí comenzaría a partir de él. Y en ese silencio suave de la noche, una certeza se formó. La verdadera justicia no es castigar al que se equivoca, sino transformar el error en un camino hacia algo mejor. Bocadillo de diálogo. Mensaje final. No todo héroe necesita vencer. Algunos solo necesitan resistir.